pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua. Cuando se come el pan sin levadura, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo. Pues algunos decían: Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que le llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que se llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume y nardo puro de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros: ¿por qué ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer, pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos para la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndole: Vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro pregunta cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua. Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los 12 discípulos. Mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: Jesús les contestó: Es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que ha de traicionarlo. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comía, Jesús tomó en sus manos el pan y, haciendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo,
salió, se las pasó a ellos y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos pierdan su fe, yo no lo haré. Jesús le contestó: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía. Aunque tenga que morir a tu lado, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús le dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y pidió a Jesús que, de ser posible, no le llegara ese momento. En su oración decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró repitiendo la misma palabra. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestar. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿Siguen ustedes dormidos y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada, con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, le había dado una contraseña diciéndole: Al que yo bese, arréstenlo y llévenselo. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote
Y Jesús preguntó a la gente: ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si fuera yo un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero eso sucede para que se cumpla la Escritura. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana. A ese lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote, y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote, y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo: nosotros lo hemos oído decir: yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré otro no hecho por los hombres. Pero ni aun así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Sí, tú lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: Adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro estaba abajo en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: ¿tú también andabas con Jesús, el de Nazaret? Pedro lo negó diciendo: Yo no sé de qué estás hablando, yo no conozco a ese hombre. Y salió fuera de la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás: este es uno de ellos. pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo: Yo no conozco a ese hombre y nunca lo he visto. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato.
Pilato le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Contestó Jesús: como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto a otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato le contestó. ¿Quieres que ponga en libertad el rey de los judíos? Porque se estaba dando cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidiera que les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Qué quieres que haga con el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. Pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo, que muera. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás. ¡Yay! Y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpearon la cabeza con una vara. Lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencia. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirené, llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Soldados buscan a un cirineo cualquiera. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en que estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Hey, tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: Salvó a otros,
enojados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani. que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron. Aquí hacemos una pausa. Vamos a hacer una pausa musical. Glorioso Rey de la Cruz. Ahí viene la parte de se guarda silencio. Te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Nos rendimos ante el Rey. Pagaste con tu muerte el precio de nuestra redención, Rey en la cruz. Con la ofrenda de tu cuerpo y tu sangre nos concedes el perdón. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Oigan, ¿está llamando al profeta Elías? Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se lo acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: Déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. ¡Ah! Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirándolo de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús, lo habían ayudado con él, estaban en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Como ese día era de preparación, es decir, vísperas del sábado, y ya era tarde, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió
con decisión a Pilato. Uno de los sacerdotes se levanta para pedir por los dos. Y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, mientras miraban dónde lo ponían. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte a los representantes.